Bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al curso. Vamos a seguir con la cuestión de los métodos cuantitativos. Vamos a retomar lo que vimos en el segundo encuentro. Hasta ahora tuvimos dos, este es el tercero. La semana pasada se reprogramó y lo hacemos en esta fecha. Y para los encuentros que vienen quedan tres encuentros. Las dos clases siguientes van a tener que ver con los métodos de investigación cualitativo. Ahí va a tener mayor incidencia expositiva Romina, que es la compañera con la que venimos armando y dando estas clases. Entonces, para ese bloque del módulo cualitativo van a ser dos clases y el último es el de elaboración de informes, donde ahí vamos a repasar un poco esto, un poco de síntesis, lo que vimos, va a ser también un espacio de consulta por saldos que queden y más, también está la plataforma y los canales propios de la plataforma, pero también podemos aprovecharlo como un espacio de intercambio. Cuando terminemos esta unidad también ya les vamos a ir acercando un documento y proponiendo para aquellos que estén interesados o tengan alguna inquietud para algún programa o iniciativa de investigación para ir perfilando también un poco ese tipo de tareas o actividades. Recuerden que le habíamos planteado estas dos modalidades. Una es cursar este curso en términos de contemplar más las clases con carácter expositivo, pero también puede transformarse en una especie de taller práctico en donde podemos hacer un seguimiento de aquellas iniciativas de personas o grupos que estén trabajando en alguna cuestión o tengan ganas de hacerlo. Así que la última clase va a estar un poco más orientada también a eso, digo, como ir chequeando y relevando que aquellos que decidieron iniciar esa parte más práctica, y también, bueno, la última etapa de toda una investigación, que es la presentación de los datos, la elaboración del informe y contarles algunas herramientas que tienen a disposición para poder llevar a cabo esa última etapa del proceso de investigación. Así que bueno, vamos a retomar como lo habíamos dejado en la clase anterior, en este módulo de métodos cuantitativos. Voy a hacer un muy breve repaso de los materiales que vimos en la exposición de la clase anterior. Ahora cuando terminemos esta clase y se va a subir esta clase grabada y también vamos a subir la bibliografía y algunos apuntes para que tengan como información complementaria a lo que vamos a ver ahora. A ver, yo voy a compartir pantalla. Me dicen porfa si ya lo están viendo. Sí, sí, se ve perfecto. Si podés Perfecto. subir un poquito el volumen, Walter, sería ideal. Se te escucha bien, pero un poquito más sería mejor. Bueno, yo creo que lo tengo a tope. Ah, bueno, Si, a ver, alguno de los otros participantes también me está escuchando un poco bajo, pruebo a conectarme con los auriculares. A ver, voy a hacer la prueba ahora. bueno. Mm, A ver, ¿me decís si ahí se escucha un poco mejor, Betina? Sí, ahí es otra cosa. La calidad del sonido es perfecta ahora. Ahora se escucha mejor, dice Rosario. Ahora se escucha un poco mejor. Así es. Ok. Yo creo que no estoy. A ver, ¿alguien puede hablar para ver si yo tengo retorno también? Hola. Hola, hola. No, no estoy teniendo.
A ver, ahora alguien si pasa que intento. No, Hola Walter, ¿me escuchás? no, sigo sin. Hola Eh, Walter. Hola Walter. a ver, un último intento, si no los voy a tener que desconectar porque me quedo sin escuchar. Mm, A ver, ahora me están escuchando. Estoy leyendo los mensajes. Se te escucha bien. Ok, bueno, sigo entonces. Bueno, vamos a retomar entonces lo que les decía de rápido lo que vimos la clase pasada para tener un poquito de continuidad y meternos de lleno ya con lo que queda. Cualquiera que necesite Cualquiera que necesite intervenir, habilite el micrófono. O sea, ahora mantengámoslos todos en silencio, pero alguien que necesite intervenir, eh, habilite el micrófono e intervenga porque yo como hoy Romy no está y no voy a estar leyendo los mensajes, así que me interrumpen cualquier cosa, ¿sí? A ver. No, esta no es la diapositiva, es la otra. Mm, Ahí estamos. Bueno, esto es un poco lo que vimos, el material que vimos la semana pasada. Ahí estamos. Estoy queriendo sacar la barra de flotación de Zoom, así no me entorpece la visión, pero no estoy pudiendo encontrar. Recién la tenía acá. Ahí está. Bueno, entonces les decía, los diseños de investigación cuantitativo, como habíamos charlado el encuentro pasado, para las ciencias sociales son un poco, nada, herederos de los avances en la ciencia, como habíamos visto en el siglo XIX y demás, había dado una discusión epistemológica y teórica acerca de si las ciencias sociales debían emular a las ciencias exactas, a las ciencias duras, en el método para abordar los fenómenos sociales. Habíamos visto que, bueno, esa fue una discusión que principalmente se había dado en Alemania a finales del 1800. Vimos algunos exponentes, Dilthey, Weber, y bueno, y un poco esto, ¿no? El saldo de esa discusión es que, por supuesto, se toman elementos del método científico de las ciencias duras, pero con varios recaudos eh, para las ciencias sociales y se habla el saldo de esa discusión es de la pluralidad de metodologías. Entonces habíamos visto, y es un poco lo que intentamos reflejar en este curso, es ver los dos caminos que tenemos, ¿no?
para hacer investigación social, que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos ya sí son más propios y característicos de las ciencias sociales y para el análisis de las ciencias sociales, aunque también se pueden usar métodos cuantitativos. Ahí, obviamente, y ahora vamos a repasar un poco, tiene algunos asteriscos que hay que prestar atención, algunos riesgos, si se quiere, en la construcción de conocimiento por el propio diseño de los métodos cuantitativos, pero que si uno es consciente de todas esas advertencias, de todas maneras se puede generar un conocimiento legítimo con herramientas cuantitativas que, dicho sea de paso, también, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo adelanto, esto, ¿no? Digamos, los métodos cuantitativos, la fortaleza que tiene es poder hablar de los fenómenos de manera generalizada. Por el contrario, los métodos cualitativos son más focalizados. Esas van a ser una de sus fortalezas y virtudes, pero bueno, lo vamos a ir repasando a medida que vayamos avanzando. De manera rápida, y en todo caso, quienes quieran refrescar o no asistieron a la clase anterior, ya está subida en la plataforma. eh, Revisitan la exposición, la clase anterior, donde todo este desarrollo acerca del método, las disputas, ventajas y desventajas, están ahí ya desarrolladas un poco más, de manera un poco más extensa. Pero bueno, rápido, el diseño de investigación cuando uno adopta una metodología cuantitativa tiene más o menos el formato que estamos viendo acá. Uno hace un trabajo de revisión teórica pensando en el fenómeno de análisis que quiere abordar, consulta la teoría vigente, es decir, todo lo escrito sobre, existe todo ese trabajo previo, esto también corre para los métodos qualis, todo ese trabajo previo de literatura, de investigación sobre la problemática que a uno le interesa, y también, obviamente, teoría en general. Pero digo, uno hace esa revisión sabiendo que ese proceso de revisión teórica, digamos, nos previene de querer descubrir la pólvora, ¿no? Por supuesto que uno se acerca a un problema con inquietudes, interrogantes, porque al momento de enfrentarse a esa situación, desconoce cómo está configurado ese problema o ese fenómeno social de interés. Ahora bien, cuando uno va y hace una revisión bibliográfica de ver qué existe en materia de producción científica, de investigación acerca de ese fenómeno, se va a encontrar que varias de las preguntas que uno tenía las va a ir evacuando cuando hace ese proceso de revisión teórica, aunque por supuesto no necesariamente cubra todos los aspectos. Pero bueno, por eso ahí hay un proceso de exhaustividad en la revisión teórica. Eso comúnmente se hace buscando bibliografía relacionada, hablando con expertos en el tema, tratando de dar con ellos, solicitando sugerencias sobre materiales a consultar y demás. Y bueno, por supuesto, hoy en día eh, Internet bueno, tiene como esa paradoja, ¿no? Por un lado tiene un montón de información a disposición, pero por otro lado también hay como una saturación o falta de criterio para seleccionar qué es lo relevante y esa saturación, bueno, puede también generar un ruido al momento de tener ahí un criterio o de hacer armonioso ese proceso de recolección de información. Pero bueno, nada. Lo primordial en esto de nuevo es eso, es como ir buceando. Hoy también en día tenemos un montón de herramientas y esto también es algo que les voy a pasar de cara ya para el último encuentro. Inclusive, digo, hoy las cuentas gratuitas de acceso a la inteligencia artificial, digo, uno puede subir documentos y pedirle resúmenes y demás, que por supuesto, a ver, digamos, no es lo recomendable cuando uno está haciendo una investigación seria y exhaustiva.
pero sí para cuando uno está en el kilómetro cero y necesita ir discriminando material y demás, bueno, puede ser un aliado sabiendo que los criterios que puede llegar a tener la inteligencia artificial al momento de resumir no sean los científicamente pertinentes, pero sí pero sí pueden interactuar con los textos de una manera que al momento de subir el documento y hacerle preguntas al texto y demás, si ustedes están un poco más adentrados en las dimensiones que quieren explorar, bueno, en ese intercambio con la inteligencia artificial los puede orientar a decir, este texto que le pasé no habla absolutamente nada de lo que yo necesito y por ende lo pueden descartar, y por el contrario, los que sí, no se queden con lo que dice la guía, porque la lectura la tienen que tener de primera mano, pero les puede servir como insumo de primer filtro el saber si está hablando o no del tema de referencia que uno precisa indagar. Pero bueno, volviendo un poco a este esquema, entonces la teoría, como habíamos dicho, es ese acervo de conocimiento en donde vamos a encontrar ahí un caudal de información, de investigaciones y razonamientos previos sobre determinados hechos o fenómenos, en donde, bueno, es esto, digo, es un poco la sistematización de las ideas y explicaciones y conocimiento construido hasta el momento de determinados fenómenos sociales, ¿no? Entonces ahí uno va a encontrar esto, digo, va a encontrar los conceptos, las definiciones, y acá lo más importante, que es un poco la línea de trabajo que vamos a abordar en esta clase, digamos, que es la relación entre las variables, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata esto de teoría, conceptos, definiciones y variables y relaciones entre variables, que en definitiva eh, son las unidades de análisis que vamos a abordar y por ende de donde vamos a extraer la información que necesitamos. Hecho ese trabajo de revisión teórica y definición de conceptos, digo, y ahí uno también en esa definición de conceptos también va apelando un poco al criterio, en esto que mencionábamos, de que en la propia construcción de conocimiento, a diferencia de las ciencias duras o las ciencias exactas, la definición de conceptos en el campo de lo social y de los fenómenos sociales, bueno, habíamos hablado acerca de los sesgos, las construcciones ideológicas, la importancia de qué escuela de pensamiento aborda determinados fenómenos sociales y con qué rasgos particulares o característicos, y que en la teoría social, a diferencia de las ciencias duras, bueno, uno puede encontrar distintas bibliotecas, distintas escuelas de pensamiento que sobre un mismo fenómeno social pueden tener incluso hasta visiones antagónicas. No porque no existan eh, interpretaciones o abordajes teóricos que se contradigan en el campo de las ciencias exactas, en las ciencias duras, pero habíamos hablado de esta noción de paradigma, ¿no? De cómo determinada construcción de teoría, que no es ni más ni menos que la articulación de definiciones de variables y cómo esas variables se articulan para dar explicación a un fenómeno, y esa sistematicidad de variables y su relación y la resultante de esa relación son, son ideas que se sistematizan y se construyen teorías para dar explicación a esos fenómenos. No quiere decir que en el campo de las ciencias duras no exista contradicción y que no existan diferentes teorías que rivalicen al momento de explicar determinados fenómenos naturales. Lo que habíamos hablado y cómo se había resuelto esta cuestión de la disputa en el campo científico es esta noción de paradigmas. Un paradigma es un conjunto de teorías que da determinadas explicaciones para comprender y explicar la realidad. Por supuesto que toda teoría es una modelización de la realidad, pero la realidad en cualquiera de sus ámbitos sociales, naturales, etcétera, digamos, es infinita, es decir, es inabordable de manera exhaustiva. Por ende, la teoría lo que hace es un resumen, es un recorte de esa realidad. Y como todo recorte, como todo resumen de esa realidad que es compleja e infinita, por supuesto deja cosas afuera
y esas cosas que deja fuera, bueno, pueden ser las piezas que falten para una mejor explicación o no, y ahí es donde viene, desde otra, donde puede darse este cruce, que desde otra perspectiva, con otras variables, con otras concepciones y con otras definiciones acerca de cómo se desenvuelve un fenómeno social o natural, viene a discutir con esa teoría vigente y aquella amalgama y conjunto de teorías que se adecue mejor a dar una explicación de la realidad con la mayor capacidad explicativa o predictiva, bueno, va a ser el paradigma vigente, dominante. Por el contrario, cuando se acumulan las anomalías, que son la falta de poder explicar o predecir los fenómenos de los que intenta dar cuenta, y viene otra teoría que puede suplir esa demanda de conocimiento faltante o contradictorio, bueno, ahí es donde el campo de la ciencia se revoluciona y se cambia de paradigma. Como les decía, todo esto ya está profundizado en la clase anterior, pero bueno, no puedo no citarlo ahora para poder entender un poquito en la línea argumental de lo que vamos a ir viendo en lo que resta del encuentro. Entonces, la teoría no hay una única teoría, son un conjunto de teorías más o menos armónicas que constituyen un paradigma. Cuando no puede dar explicación y se acumulan las anomalías, que son esa falta de explicación o previsión de la realidad, y hay una teoría o un conjunto de teorías emergente, se cambia de paradigma y se vuelve a cumplir ese ciclo. Ahora bien, cuando uno va a trabajar entonces en un modelo donde quiere dar explicación o descripción de un fenómeno, en este caso, como estamos hablando de las ciencias sociales, un fenómeno social, bueno, el recorte va a estar orientado a las características que constituyen ese fenómeno. En esa revisión de definiciones, de conceptos, de categorías y cómo esas categorías están conformadas por distintas variables, es lo que vamos con esa información, una vez sistematizada, vamos a confeccionar una hipótesis que sirva como guía para el abordaje a nuestra investigación, siguiendo este planteo del diseño de una investigación cuantitativa, ¿no? Es decir, si uno va a hablar por ejemplo, digo, acá tenemos un ejemplo de esto que les estoy comentando. Si uno tiene que definir la relación que existe entre, o digamos, o qué fenómenos intervienen en los ingresos económicos de una persona o de una familia, bueno, una variable, cuando uno analiza el fenómeno y ve cómo ese fenómeno está inserto con múltiples variables que lo configuran, bueno, un ejemplo de esto sería que el nivel educativo tiene que ver con el ingreso económico de una persona. Entonces, digo, estas dos definiciones, estos dos conceptos, las extraemos de nuestro marco teórico. Para alumbrar y poder contrastar si efectivamente existe una relación entre ellos, es por lo que confeccionamos una hipótesis. Y entonces podemos formular la siguiente hipótesis, que a mayor nivel educativo, mayor será el ingreso económico. Esto también ya fue desarrollado, por eso estoy como en la disyuntiva entre profundizar para que se entienda, pero a la vez recomendarles que esto ya está explicado en la clase anterior y no quiero gastar demasiado tiempo en esto, pero como vamos hoy a revisitar variables, tipos de variables y relaciones de variables, digo, sigo desarrollándolo porque, digamos, es lo que vamos a ver. Entonces, la hipótesis es esa tentativa de articulación entre dos variables que nos va a dar una orientación a la investigación y decir, vamos a corroborar si esa hipótesis es verdadera o no en la realidad del fenómeno que queremos analizar. Les decía, y una cosa importante es que la hipótesis está para ser refutada, es decir, se puede confirmar de que esa relación entre variables, en este caso relación de variable entre nivel educativo y percepción de ingreso, están relacionadas y que tiene esa relación simétrica. A mayor nivel educativo, mayor ingreso económico.
eso puede ocurrir o no en la realidad. Este es un modelo muy simple. Estamos planteando dos variables que tienen que correlacionar y orientarse de manera positiva en esa relación, a mayor, mayor. Ahora bien, sabemos que la realidad es mucho más compleja, entonces podemos encontrarnos con que esa relación o esa propuesta de hipótesis en el manejo de esas dos variables no nos alcance para explicar la realidad. Y habíamos mencionado en casos anteriores que, bueno, es cierto que puede haber una correlación entre el nivel de estudio y la percepción de ingresos económicos, pero que también tiene que ver el lugar de residencia, que también tiene que ver el nivel de estudio alcanzado por los padres y las redes de relaciones sociales que puede tener esa persona. También puede influir la variable de género, también puede influir la variable de el rango etario, en fin, a medida que uno va abordando el fenómeno y ve que los fenómenos se constituyen de manera compleja y que son múltiples variables que se van configurando para dar resultado a determinada configuración de cada uno de los fenómenos sociales, bueno, va viendo que las explicaciones son complejas. Por eso yo les alertaba de esta noción de todas las alertas que hay que tener cuando uno trabaja en este tipo de diseños, porque como existe este trabajo previo de una revisión teórica y de esa revisión teórica se extraen conceptos, definiciones, categorías y esos conceptos, definiciones y categorías son los que vamos a poner en juego para el análisis del fenómeno que queremos analizar, bueno, saber que la realidad siempre excede a todas esas cuestiones y que esas configuraciones de definiciones quizás no se ajustan a la realidad o por lo menos al fragmento de realidad que queremos analizar nosotros. O no se ajusta para nada o no se ajusta de manera parcial. Y entonces el desafío está justamente en encontrar, bueno, qué parte de esas definiciones teóricas, es decir, de conocimiento vigente hasta el momento, se ajustan a la descripción o explicación del fenómeno que yo quiero analizar y qué partes no. Ya sea porque en la propia definición no es correcta o no se condice con la realidad, o porque en la propia definición no contiene todas las demás cuestiones o aspectos de ese fenómeno, de esa realidad, y por ende es incompleta esa definición. Y es ese, si se quiere, un poco el ciclo de la investigación científica, porque es seguir avanzando en el descubrimiento de nuevas propiedades y de nuevas características y de configuraciones de algo tan complejo como, en este caso, los fenómenos sociales. Entonces, un poco el diseño de un programa de investigación cuantitativa para las ciencias sociales tiene que ver esto, tiene que ver en tener en claro y hacer ese trabajo de clasificación, de categorización y de definiciones bastante específicas de qué es lo que uno quiere analizar, porque uno siempre cuando se acerca a un problema en el cual necesita poder profundizar y caracterizar, es justamente porque no lo tiene del todo claro, porque nadie va a investigar algo que tenga súper claro. Entonces, mismo en las propias definiciones conceptuales que caracterizan al fenómeno, es en donde uno se tiene que preguntar, bueno, si eso se adecua o se va a adecuar a lo que uno intenta investigar. Entonces, la revisión teórica es ese primer paso en donde ahí ya empieza el ejercicio crítico del investigador o la investigadora, pensando siempre en lo que está leyendo y teniendo la apertura mental para incorporar la información que va autosuministrándose cuando lee investigaciones o teorías sobre ese fenómeno y a la vez todo el tiempo con una mirada periférica pensando en la experiencia propia, de qué características tiene ese fenómeno y en función de eso ir pensando esa relación de variables que habíamos mencionado recién en la hipótesis. Entonces, ese diseño de investigación tiene que ver con eso, tiene que ver con ese proceso de criterios de selección, de definiciones, de conceptos, de variables, y si uno va a trabajar con técnicas estadísticas, bueno, cómo dar
con ese universo de estudio, con esa población de estudio, en los cuales van a ser importantes y relevantes tener bien en claro cuál es la definición de la unidad de análisis que uno quiere realizar en su investigación. Y esto dicho así en abstracto o a la distancia, quizás no parece demasiado complejo, pero al momento de tener que definir, este ejercicio, les doy dos ejemplos en donde a uno en la reflexión previa o no sistemática de determinado fenómeno, no se da cuenta de que cuando uno tiene que caracterizar, categorizar y precisar acerca de lo que está hablando, algo que daba o que no le resultaba conflictivo sobre el cual pensar o reflexionar, cuando empieza a tratar de caracterizarlo y ajustarlo a las definiciones que uno eh, necesita precisar para poder comunicar y para poder esclarecer, bueno, ahí se encuentra con que, no era tan sencillo. Esto sucede mucho cuando tienen quizás un diálogo con algún infante, con algún niño o niña, y les pregunta por qué o qué es eso. Y a mí me pasa, yo tengo un hijo de 6 años, y cuando él me pregunta qué es tal cosa, y uno tiene que decir, quizás en el caudal del léxico, del lenguaje que uno tiene, puede dar una definición más o menos rápido, y más si uno trabaja de esto, digamos, de tener que articular definiciones y describir procesos y demás. Pero cuando tenés que transformar ese sentido y desnaturalizar las categorías que vos ya tenés previamente dadas para que el sentido de la descripción que vos quieras dar de ese fenómeno llegue a ese interlocutor, en este caso a un niño, bueno, ¿cómo haces para describir o explicar todas esas características, incluso las que no conoces, o mejor dicho, qué cosas pones adentro de la explicación que vas a dar y qué cosas dejas afuera, sea por acción u omisión? Y entonces ahí cuando uno empieza a hacer ese trabajo de tratar de definir, precisar y que además eso se entienda, se encuentra con que no era una tarea tan sencilla. O mismo si alguna vez le ha tocado hacer alguna definición, o cuando incluso uno consulta el propio diccionario porque no tiene bien en claro la ambigüedad o la polisemia de un término, y va a la definición del diccionario y encuentra entonces las precisiones. Por supuesto que muchas veces uno va al diccionario y no está de acuerdo con la definición de tal concepto, pero ese ejercicio de empezar a definir y delimitar las características de un fenómeno, objeto, sujeto, ya es una situación problemática. En esto que les decía, uno va al diccionario y quizás se puede encontrar con una definición con la que no está de acuerdo, y no es menos frecuente eso. Entonces, esto es lo que era las alertas que yo les daba en cuanto uno se encausa en un trabajo y en un diseño de investigación cuantitativa, porque todas estas definiciones y tomas de posicionamiento de qué es, cuáles son las preposiciones que uno pone en juego para empezar a definir cuál es el camino que va a abordar para abordar un determinado problema o fenómeno social. Bueno, en todo este trabajo previo se va tomando un montón de decisiones y se va haciendo muchas veces taxativo en qué va definiendo y en qué se va apoyando para poder seguir construyendo lo que va a seguir narrando en el desarrollo de esa investigación. Entonces ahí, ese diseño implica que las primeras etapas de recolección de información y del criterio de selección de teoría son súper claves. Por eso yo alertaba de los problemas de los sesgos, que es algo muy común, y porque es más, cuando uno decíamos que la investigación construye conocimiento, genera una información y luego del análisis plantea un reporte, bueno, eso
puede quedar circunscrito en el ámbito académico, en el ámbito científico, pero por el contrario, si eso trasciende al ámbito social, en donde en la comunicación social más extendida o no tan especializada en términos de los códigos de una discusión académica o científica, es decir, en la traducción de un léxico más de sentido común o de comunicación más transversal y universal, ahí es donde empiezan a ocurrir determinadas deformaciones o reinterpretaciones de lo que efectivamente se construyó como conocimiento. En esta pulseada que decíamos entre la construcción de sentido común y análisis científico. Y eso es algo que siempre hay que mirar, porque todo lo que uno va a producir y va a enunciar, bueno, tiene que entender que puede tener un impacto, y más si uno está deseando tener un impacto por fuera de la pequeña comunidad de lectores de artículos científicos. Si uno está buscando y persigue generar un impacto a través de lo que produce en términos de conocimiento, bueno, siempre también hay que mirar sin por eso perder la fidelidad de la rigurosidad metodológica, pero entender que lo que uno está produciendo va a ser entendido o va a ser recuperado en otros ámbitos de comunicación, entonces uno tiene que ser consciente de eso, digo, porque acá hay un montón de aspectos éticos al respecto, ¿no? Más que nada cuando se tocan temas sensibles, ni hablar como ya mencionamos, de la privacidad de los datos y la anonimización necesaria de cada una de las fuentes que nos proveen información y demás, pero cuando uno aborda temas sensibles o relaciones de variables que pueden ser complejas, les voy a dar un caso en el que pensaba citarlo más adelante, pero bueno, ya que salió el tema, lo presento ahora. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, eh, fue uno de los gobernadores que hoy está, creo que, no sé si hoy está en alguna oferta para diputados. Sinceramente ahora no puedo recordar cuál fue el gobernador de una de las provincias de Argentina, que hablaba acerca de que había tenido encuentros con gente de Microsoft, y que habían estado desarrollando algunos software y algunos programas, esto previo al estallido de la inteligencia artificial. Pero él decía de manera muy, además, bastante pobre o bastante imprecisa en las definiciones, decía que en este programa, en este paquete, en este software que les había ofrecido, él tenía la posibilidad de identificar a las mujeres jóvenes y los embarazos prematuros. Y que eso les podía permitir la intervención en políticas públicas y demás. Dicho así, y la manera en que lo había postulado, y además con un posicionamiento bastante conservador, digo, en su momento había sido un escándalo. Y esto que desde un costado científico, ya lo vamos a ver, digamos, técnicamente es posible generar modelizaciones predictivos que en determinada matriz de datos y determinada relación de variables puede arrojar predicciones entre parámetros e intervalos de confianza con determinada probabilidad de éxito en esa predicción. El contenido en sí de la problemática era extremadamente sensible para que se traduzca de manera tan poco cuidadosa y tan poco meticulosa. Y esos son los riesgos que existen en el momento de comunicar información que se puede trabajar de manera rigurosa y sistemática, pero que nunca hay que perder de vista los efectos de lo que uno está contando en esa relación de variables. Lo mismo que cuando uno analiza, les doy otro ejemplo, que algunas consultoras o algunos institutos de investigación analizan, como por ejemplo la pena de muerte o la satisfacción democrática, o etcétera.
Entonces uno puede decir muy livianamente, bueno, la mayoría de las personas están a favor de la pena de muerte. Entonces, ¿eso es deseable para un modelo de sociedad democrática? Más allá de que en una encuesta vos puedas relevar ese dato, ¿eso es deseable generarlo como instrumento y que ese instrumento sea tomado como argumentos para, por ejemplo, en este caso, alguna facción política, algún partido político que entonces decida, como la mayoría de las personas están de acuerdo con pena de muerte, yo propongo que instauremos una ley de pena de muerte? Bueno. Estos son un poco los dilemas, y más que nada en ciencias sociales, en esta relación entre, justamente, al ser fenómenos y cuestiones sociales, bueno, eh, primero la rigurosidad con la que se aborda para no llegar a conclusiones o generalizaciones falsas. Después, el tipo de relaciones de variables. A, si es tan lineal esa relación. Y luego, ¿qué efectos uno está esperando o buscando con la generación de esa información? En este caso, si tu intención no es promover la pena de muerte, bueno, entonces no quiere decir que vos no analices cuál es la visión o la predisposición a la gente a aceptar la pena de muerte. Pero si por el contrario a vos te interesa problematizar y decir, ok, ¿qué hace que una persona pueda tener una consideración positiva a la pena de muerte y complejizás eso y en realidad te interesa problematizar qué situaciones o qué tipo de articulación entre esa problemática social hace que un sujeto se encuentre con mayores probabilidades a estar a favor de la pena de muerte, pero tu intención es intervenir en ese proceso para desarmar o aclarar y denunciar cuáles son las distintas variables o categorías que intervienen en ese proceso y que atraviesan a esos sujetos para que los direccione a ese posicionamiento. Entonces, ya tu visión es distinta, porque vos ya no estás diciendo, no estás con tu resultado, vos podés decir en tus conclusiones, por ejemplo, tenés un 55% de la población que desea la pena de muerte, pero porque tal cosa, y esto se debe a tal cosa y a tal otra, y entonces ya tu elaboración es distinta a la mera conclusión de la gente está a favor de la pena de muerte y por ende habría que promover la pena de muerte. Esto que es un ejemplo muy básico, se da todo el tiempo en el momento de las representaciones de los imaginarios sociales y más cuando se utilizan digo, estudios que pueden ser de los más serios y rigurosos o no tanto. Por eso siempre también la pregunta en ese proceso y en ese ejercicio de revisión teórica acerca de cuáles son los insumos que yo voy a tomar para configurar las bases de mi investigación, bueno, tener en claro esto, digamos, es, la generación de conocimiento no se genera en un vacío, en esto de la objetividad que poníamos en tela de discusión, ¿no? Bueno, cuando uno analiza cómo se construye conocimiento social insertos en una complejidad y en una trama social en donde hay intereses, en donde hay ideologías, visiones contrapuestas, tradiciones, supersticiones, razonamientos que no necesariamente van de la mano con una caracterización de un razonamiento científico, sino por el contrario, en supersticiones, sentido común, conocimiento tradicional, etcétera. Entonces, todos esos componentes en un modelo de análisis cuantitativo para las problemáticas y los fenómenos sociales, uno no los tiene que perder de vista nunca, porque esto es lo que yo les mencionaba y con esto ya voy a pasar a traerlo más a los contenidos de la clase que corresponde para hoy. Esto es lo que yo les alertaba respecto de el cuidado que hay que tener eh, y la tentación, mejor dicho, no, la tentación no, los altos riesgos de los sesgos en los que se puede soportar un procedimiento científico para validar determinado conocimiento o construcción de conocimiento. Porque, y por eso también está la posibilidad de construir en función de lo ya construido,
nuevas dimensiones o tratar de refutar esas investigaciones o esas conclusiones de determinada investigación para decir, este planteo, y para tener una discusión científica a la vez que social y política. Porque en esta herencia y en este problema que yo les decía de que las ciencias sociales, si debían o no emular los procedimientos y las metodologías de las ciencias exactas, bueno, teníamos el problemita este, que una cosa es la, la botánica y cómo se construye conocimiento acerca de el desarrollo de las plantas, y otra cosa es las ciencias sociales y, no sé, los análisis sobre los fenómenos criminales en una sociedad. Eh, en la botánica uno tiene posibilidades de extraer conclusiones porque la observación, uno se tiene que sentar, mirar cómo se desenvuelve el fenómeno de una planta y va a encontrar determinadas repeticiones y determinados parámetros en los que puede verse modificado e influido por condiciones del ambiente, pero que esos son fácilmente detectables y se pueden incorporar al modelo, y uno tiene un poco más de control respecto de ese fenómeno que quiere analizar. Ahora bien, cuando lo lleva del campo de lo social, al campo de los fenómenos sociales, bueno, primero que, siguiendo la comparación, no somos plantas, somos seres humanos. Eh, nuestro rango de acción y nuestra variabilidad en el desempeño cotidiano y los roles sociales que ocupamos y las acciones sociales que tomamos son infinitamente complejas que el estímulo o no que puede recibir una planta. Este, y que un estímulo que se puede introducir, como puede ser una política social o una ley que intente regular el comportamiento social, no necesariamente va a obedecer o va a tener una correlación perfecta. Entonces yo genero una ley que intente regular determinada conducta o acción social, y no necesariamente eso va a tener efectividad, porque lo que está planteando se contradice con un montón de otras lógicas y dinámicas del comportamiento de lo social, del comportamiento del humano. Entonces, esa relación entre la articulación de variables y la complejidad y la cantidad de variables que configuran a un fenómeno, eh, con el componente humano y lo contingente que puede ser el comportamiento humano, bueno, hace que intentar replicar determinados modelos de la ciencia social, de las ciencias exactas, sea bastante riesgoso, porque justamente no logra contener esa complejidad. Y demás, de nuevo, digo, sin perder los componentes éticos y morales que implica llegar a conclusiones y veredictos acerca de determinado comportamiento social o determinada configuración de una problemática social. Entonces, dicho todas estas salvedades respecto de mucho cuidado en términos de qué se va a considerar y qué se va a dar como conocimiento válido acerca de cómo se configuran determinados procesos y fenómenos sociales, ahora sí paso a contarles un poco cuáles son las enormes ventajas que tiene poder trabajar con métodos cuantitativos. Y yo siempre digo, hago todas estas aclaraciones y todas estas advertencias de los riesgos éticos, morales y epistemológicos que hay que tener al momento de tomar tantas definiciones para ubicarse y poder plantarse, y en función de ahí poder enunciar algo respecto de la realidad social. Hago todas esas salvedades porque luego sí, ya desde el plano del carácter instrumental de las herramientas metodológicas
cuantitativas son realmente fenomenales. Lo que uno puede hacer con la estadística, con todas estas reservas epistemológicas, éticas y morales, son increíbles. O sea, la ventaja y el acceso a entender complejidades y cómo estas variables se relacionan y poder conocer la medida en que se relacionan y cómo se influencian unas con otras, es realmente extraordinario. Vamos a pasar un poquito entonces allá sí a la caracterización de los instrumentos metodológicos. Hasta ahora estamos revisando la cuestión teórica y epistemológica, y esta herencia y esta zona de fricción y de conflicto entre emular los postulados de las ciencias exactas y el traslado, la adopción o la adecuación a las ciencias sociales. Entonces, hecha ya, y espero que se haya entendido, hecha ya las salvedades epistemológicas, primero, epistemológicas en términos científicos, ¿no? Es decir, la pertinencia o no científica de adaptar determinadas o de aceptar determinadas consideraciones en las premisas científicas. Y después, las cuestiones ya sí más del orden de lo social, que son las cuestiones éticas y morales respecto de la construcción de conocimiento, no solo en los procedimientos científicos, sino también en el posicionamiento de uno como constructor de ese conocimiento científico. Porque como les decía, eh, esta, estas vías, el problema que tiene, y por eso yo siempre lo llevo al terreno de lo ético y lo moral, y por ende al terreno de lo político, en el sentido más general del término político. ¿Por qué? Porque lo que se enuncie desde una presunción, desde un postulado científico o cientificista, eh, está invistiéndose para sí en una declaración con pretensión de verdad. Cuando uno genera información a través de un método científico, está aspirando a que esa construcción de, de conocimiento sea válido y sea confiable. Entonces, no es lo mismo decir, yo estoy afirmando esto científicamente, o a veces hacíamos el chiste cuando leíamos estas cuestiones y leíamos algún disparate de alguna publicación, entre comillas, científicas, está científicamente comprobado. Ese latiguillo, ¿no? De está científicamente comprobado. Cuando uno se para de ese lugar es porque está haciendo una declaración con pretensión de verdad. No es un yo creo, yo opino, yo sospecho. No, yo afirmo científicamente que tal cosa. Por eso, para mí, no excede, no puede estar exento, mejor dicho, de las cuestiones y de los planteamientos éticos y morales. Ahora bien, justamente para que, al margen de los planteamientos éticos y morales, vamos a lo instrumental. La construcción de conocimiento tiene que estar ajustado al procedimiento científico y ese procedimiento científico tiene que ser confiable y válido. Las nociones de confiabilidad y de validez, muy resumidamente, tiene que ver con esto. La confiabilidad está sujeta a que el procedimiento metodológico está aplicado con una sistematicidad y con una instrumentalización que si yo te digo de qué manera lo medí y cuál fue el terreno en el que yo fui a medir eso y te doy esas herramientas y vos vas y replicás el mismo ejercicio de investigación, tendrías que llegar más o menos a las mismas conclusiones que yo porque instrumentalmente su aplicación fue correcto. Por eso, en las ciencias duras es más fácil decir, este es el método que apliqué, estos fueron los coeficientes que utilicé, estos fueron los algoritmos con los que trabajé, y esto es mi base de datos y los resultados son estos. En cambio, en el terreno de lo social, bueno, la traslación
de esa dinámica procedimental en términos metodológicas, plantea ese desafío. Es lo que charlábamos un poco en los encuentros anteriores, el ejemplo más claro de esto, de qué sucede en términos de confiabilidad, es decir, si efectivamente tu trabajo y tu rigurosidad metodológica está ajustada a estándares que sean confiables. Un ejemplo de eso es eh, las encuestas de intención de voto, las encuestas electorales, ¿no? En donde uno ve en simultáneo cómo puede ser que una encuesta dé tan diferente y tan distinta de otra, si supuestamente están ancladas y amparadas en un procedimiento científico, en un procedimiento ajustado a las reglas estadísticas en ese caso. La validez es lo mismo. La validez no solo es, digamos, la confiabilidad, entonces es esta posibilidad de poder replicar ese mismo ejercicio de investigación sabiendo que los instrumentos fueron correctamente utilizados, y la validez es que efectivamente lo que yo estoy diciendo que quiero medir es lo que realmente estoy midiendo. Otro ejemplo que se vuelve bastante confuso al momento de cuando lo producido científicamente excede el campo científico y la comunicación científica y pasa al campo de una comunicación social más ampliada, ¿no? El ejemplo claro es cuando las encuestas de opinión públicas no dejan muy en claro de qué están hablando. Por ejemplo, cuando toman los antecedentes de una elección y después sacan conclusiones respecto eh, de lo que opina la sociedad. Eh, y quizás incluso no sea la intención de la consultora o el consultor que realizó esa investigación, pero sí queda distorsionado al momento que un periodista con llegada masiva toma un estudio de opinión pública y hace su interpretación de los resultados. El ejemplo de esto, de si mide lo que realmente pretende medir. Un ejemplo muy claro lo tenemos cuando, en función de los resultados de las últimas elecciones del balotaje, el gobierno actual, la lista, obtuvo el 56% de los votos. Entonces, muchos analistas o periodistas políticos dicen, bueno, el 56% de la población avaló a este gobierno, por ende las medidas cuentan con un apoyo de la mayoría. Y entonces vos decís, ok, estás trasladando el porcentaje de una elección que en este caso en un balotaje fue el 56% y lo estás extrapolando a toda la ciudadanía. Cuando, si vos te tenés que ajustar estrictamente de dónde proviene el dato y cómo está confeccionado ese dato, vas a tener primero que no es toda la sociedad, sino la población electoralmente activa que asistió a ese evento electoral. Es decir, primero que no es toda la sociedad, el primer filtro es el padrón electoral, es decir, la población electoralmente activa y habilitada a votar en esa elección. Después tenés que considerar la asistencia electoral, es decir, de ese padrón fue el 76%, es decir, que vos tenés un 24% que no fue a votar, por ende no sabés cuál es el apoyo o no a las conclusiones que vos estás diciendo de la legitimidad que tiene las políticas que puede llevar a cabo el gobierno de turno. Y después, nada, bueno, después incluso se puede hilar más fino, ok, esa mayoría construida a partir de un balotaje que es fuerza a un mata-mata, es decir, no hay opción más que un binomio. Y las opciones de en blanco o nulo, que tampoco se computan para llegar a el 56%, más allá de que sean marginales las proporciones que se vayan por blanco y nulo. Pero digo, entonces, tener esa lectura y esa conclusión de que la sociedad o la población en un 56% avala esto porque lo avaló con su voto, no solo digo, tiene 10 millones de asteriscos.
más allá de lo que acabo de decir, pero si nos ceñimos solamente a esta cuestión estrictamente electoral, sabemos que no es la población o la sociedad en su conjunto, sino la habilitada electoralmente y la que asistió a ese evento electoral. Por ende, ya ahí tenés como ese desfasaje de que estás diciendo o estás extrayendo conclusiones de algo que no es. Entonces, no es válido, en términos de validez, que es lo que estamos planteando, no es válido decir, tener ese enunciado porque no se condice con lo que efectivamente se mide. Entonces, ese interjuego entre confiabilidad y validez tiene que estar muy en claro al momento de una rigurosidad y una correcta y ajustada comunicación de lo que uno está construyendo como conocimiento con pretensión de verdad. Después existe para las cuestiones de medición, hay distintos niveles de medición que son estos, el nominal, ordinal, intervalo, que los vamos a ver ahora en el otro, en el otro, en el otro material que les preparé para esta clase. Y viendo lo que queda acá, sí, directamente vamos a pasar al siguiente material que así retomo con lo que les venía planteando recién. Entonces, importante esto de tener en claro que lo que uno construye como conocimiento científico, necesariamente por la propia característica y el procedimiento de esa construcción, está anclado o está parado en un tipo de conocimiento específico, que es el científico. No es un conocimiento del sentido común o de un conocimiento religioso o un conocimiento sensible como puede ser una obra de arte o el conocimiento, cuando digo conocimiento es las categorías con las que uno se arma para poder decodificar y entender la realidad. No es ni religioso, ni es supersticioso, ni es sensible, artístico, ni es del sentido común, ni es de la tradición, es científico. Entonces, al ser científico, en teoría, se posiciona desde un lugar en donde no da mucho lugar a discusión de terceras interpretaciones, sino más bien ceñirse a que yo te presento sistemáticamente los pasos metodológicos que hice para llegar a estas conclusiones y este es mi resultado. A lo sumo, la discusión válida para discutir un conocimiento científico es con la contrastación científica de esas conclusiones científicas. Yo no puedo decir en términos de una discusión científica, en este enclave que estamos poniendo la discusión, yo no puedo decir, no, esta investigación está mal porque a mí me parece. En todo caso, si yo quiero desacreditar esa investigación, tengo que, primero, revisar cómo fue construida esa investigación y segundo, yo proponer una investigación y decir, este es mi procedimiento, contempla lo que vos decís, lo encaro desde este lado, lo enriquezco o lo complejizo y estas son mis conclusiones y son distintas a las tuyas. Esa es la manera de discutir científicamente. Como decíamos, la ciencia es un artefacto de comunicación que intenta describir y explicar el mundo de lo social inmerso en todas esas otras lógicas y dinámicas. Entonces se hace complicado en este sentido. O sea, esto que estoy diciendo yo de cómo se refuta una investigación con otra investigación es en el ámbito científico. Pero sabemos que en el ámbito de lo social ocurre esto. Están los posicionamientos ideológicos, los sesgos ideológicos y cognitivos, los intereses que hay detrás. Y por eso todo esto que, digamos, de nuevo, me pongo recursivo, pero porque parece que nunca es suficiente la aclaración de que en la disputa por lo social no hay una objetividad absoluta y que siempre se apela a ese discurso desde lo político para intentar invalidar la postura del otro, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo es enunciado desde el presidente para abajo, dato, no relato. Esto es dato, no es relato. Contraponiendo la figura de yo te estoy dando datos objetivos de
la economía o de indicadores sociales en contraposición del relato populista, kirchnerista que lo precedió. Y entonces, en esa articulación discursiva de esto es dato, no relato, se está queriendo amparar en un carácter cientificista, que de hecho es muy utilizado por el presidente que tenemos en la actualidad, de que él se ampara en la evidencia científica y económica para enunciar los postulados y las conclusiones y la justificación de las políticas públicas que está tomando, y por el contrario, todo aquel que contradiga esas premisas o esas categorías discursivas con pretensión de verdad, porque están amparadas en un dato, en una construcción de una evidencia científica, es falso y pasa a ser relato y no una discusión seria. Entonces, fíjense cómo todo el tiempo en el ámbito de lo social se están entrecruzando estas nociones, ¿no? Porque en definitiva es eso, es la pretensión de verdad. En definitiva es esto, es la disputa por la representación y la interpretación de la realidad. Por eso le pusimos este nombre a este seminario. Esa disputa por la representación de la realidad está mezclada por un montón de cosas. Lo que intentamos hacer de este espacio es decir, bueno, dar los criterios y las herramientas científicas para que no sea un vale todo, para que no sea, digo, uno da la discusión política, sí, uno da la discusión ideológica, sí, uno da la discusión en todos los ámbitos que quiera y que pueda. Esta es otra herramienta más que, amparado en construcción de conocimientos y en la intención nuestra es decir, por ejemplo, cuestionar esta premisa de dato no relato, ok, vamos entonces a los datos y vamos a discutir esos datos para ver si el relato no es tuyo y los datos no se condicen con la articulación que vos estás enunciando a partir de ese supuesto conocimiento objetivo amparado en los datos. Que si se quiere, podemos ir un paso más atrás y el dato, de nuevo, viene esta discusión entre la objetividad o la pretensión de objetividad de las ciencias exactas con la complejidad que implica el terreno de lo social. Porque el dato no existe de por sí, no es algo que está en estado objetivo de la naturaleza. El dato es una construcción analítica humana para decir, bajo esta definición conceptual, yo voy a ver si este cisne es blanco o negro, y en función de eso defino qué es el color blanco, defino qué es el color negro, y después voy a la realidad a ver si el pájaro ese es un cisne y si es blanco o es negro. Pero todo eso es una construcción analítica mía. El blanco como palabra y como noción de blanco en la realidad, en la naturaleza, no existe. Es una categoría humana para definir esa característica física, en este caso del color, que de hecho si nos vamos a la física propiamente dicha, el blanco, cuando uno pasa un rayo de luz por un prisma, ve cómo la luz blanca se fragmenta en una amalgama de colores, ¿no? Entonces, incluso desde la definición de la propia naturaleza, ni siquiera el blanco es un color, sino que es la amalgama de luz que filtramos por, digo, y entonces uno va definiendo y se va dando cuenta que todas esas categorías y etiquetas que tenemos para describir la realidad, sea en conceptos, definiciones conceptuales, definiciones categóricas respecto de ese aspecto de la realidad, siempre son, en definitiva, construcciones analíticas que creamos nosotros, los seres humanos, para poder caracterizar y como tal, darle forma y definirlo, pero al momento inclusive de dar forma y definir ese aspecto de la realidad, estamos incluyendo determinadas características y excluyendo otras características. Hay cuestiones que tienen que ver con el orden de los niveles,
que por supuesto que la definición de concepto y qué entra adentro, qué cualidades entra adentro de un concepto y qué cualidades excluye ese concepto son necesarias porque justamente necesitamos organizarnos para poder construir y armar en piezas la realidad. Una cosa es ir al fenómeno al campo de los fenómenos físicos y naturales, en donde estas definiciones no tienen demasiada repercusión en el campo de la ética o de lo moral, porque discutir sobre un color, en términos físicos de un color, no es demasiado conflictivo. O incluso vamos por el lado, si se quiere, para que me quede a mano el ejemplo, si vamos por el lado de la definición, estamos en el ámbito de la zoología y vamos por la definición de las especies, y en las especies hablamos de raza, bueno, no hay demasiadas implicancias éticas y morales para hablar de la raza de un perro y dar las definiciones y las características de un perro en función de sus rasgos constitutivos, genéticos y epigenéticos que hacen que tengan esa forma y esas características. Ahora, querer trasladar el concepto de raza a los seres humanos, no solo que no se ajusta en términos biológicos, porque esa ya es una discusión que está saldada, pero sin embargo, por fuera de eso, que ya tiene una invalidez desde la propia epistemología científica, trasladar el concepto de raza a lo humano y todos los aditamentos y todas las configuraciones que se dieron respecto de cómo se caracteriza a un ser humano por sus características genotípicas, color de piel, fisonomía, etcétera, bueno, tuvo una serie de implicaciones sociales como el racismo, en su momento desde la criminología, e incluso había caracterizaciones que según tu tipo de facciones de rostro, tamaño del cráneo y demás, tenías mayor predisposición a ser un criminal, e incluso tipos de criminales, etcétera. Entonces digo, las implicancias éticas y morales de trasladar, mejor dicho, de definir taxativamente determinadas características a fenómenos sociales sin tener consideración de lo que implica en términos del impacto ético, moral, y cómo eso juega en una dinámica de lo social, bueno, es una cuestión. Y es una discusión que sigue vigente. Esto incluso digo, de la propia discusión de género, cuando en estos años que asistimos a lo que se denomina en las ciencias sociales la tercera ola feminista y todas las discusiones que se dieron en torno al género, roles, cuestiones de identidades sexuales y la biología y todas esas discusiones digo, por demás, con bibliotecas súper extensas, y su traducción política de esas producciones científicas y no tan científicas para un lado y para otro. O sea, uno puede hacer una primera gran división entre el feminismo y el antifeminismo, y por ende el progresismo o la izquierda y la derecha y el conservadurismo, pero al interior de esas capas también después se complejizan se toman algunas cuestiones, otras no y demás. Y todas esas construcciones y definiciones conceptuales y categóricas acerca de las características de determinados sujetos o fenómenos sociales tienen un impacto en la dinámica de lo social, en la dinámica de la ética y la moral, en donde no se resuelve de manera tan sencilla como puede encararse en el ámbito de las ciencias naturales o las ciencias sociales. No porque los modelos de desarrollo y de explicación de los fenómenos científicos en términos de fenómenos sociales o naturales sean sencillos, por el contrario, son hipercomplejos. Pero digo, en términos de, yo lo pongo bajo el tamiz de las implicancias éticas y morales, y por ende políticas e ideológicas. No es lo mismo cómo se define y las discusiones teóricas que puede haber acerca de cómo definimos un agujero negro digo, y cómo juega desde la física el tiempo y espacio y las dimensiones, y si adscribimos o no a la teoría de cuerdas.
etcétera, etcétera, que las implicancias sociales que puede llegar a tener esto que acabamos de decir. Por ejemplo, la discusión acerca de el género y todas las temáticas y el impacto que tiene en las propias subjetividades y conformación de subjetividades y de sujetos políticos en función de cómo se circunscriban en esas nociones, en esas categorías que los ayudan a entender y abordar cómo es la realidad del mundo. Las implicancias son totalmente distintas en términos de la dinámica de lo social. Entonces, volviendo a ese esquema, los marcos teóricos en las ciencias sociales, y vas a tener, por ejemplo, en Argentina, siguiendo con la temática, en la Argentina vas a tener toda esta explosión que hubo en la discusión de género y todas las bibliotecas del lado del feminismo y del lado del conservadurismo, la derecha. Bueno, no sé, se me viene a la mente ahora este pibe Agustín Laje y, digamos, él produciendo teoría acerca de una revisión crítica de cómo construye el feminismo, sus categorías y sus variables y sus definiciones, y haciendo ese trabajo de refutación que después los pibes que se identifican con esa sensibilidad pueden adscribir más o menos rigurosamente a las categorías que este muchacho plantea en sus investigaciones, pero eso automáticamente, mejor dicho, automáticamente no, pero digo, el devenir de eso tiene una configuración que incluso tiene hasta una filiación política partidaria que es la libertad avanza. Entonces, no es lo mismo cómo se define y se caracteriza un fenómeno de la realidad, depende si estamos hablando de fenómenos físicos naturales o fenómenos sociales. En esa definición de los fenómenos sociales y cómo configuran la realidad de lo social, bueno, están estas definiciones, las definiciones conceptuales de cómo caracterizamos determinado fenómeno. Los conceptos son eso, son una serie de características de determinado objeto, sujeto, fenómeno que lo configuran con determinadas cualidades y características y le excluyen otras. Las variables en ese juego de definiciones, de conceptos y categorías, son los valores que van a tomar esos atributos definidos conceptualmente y se llaman variables porque justamente pueden variar en el valor que asuman. Todo esto que yo le venía mencionando de cómo vos definís desde la teoría al método, a la variable y a la recolección de ese valor que va a asumir esa variable, es decir, el dato que vamos a extraer, todo eso es el proceso de operacionalización. Por eso es muy importante cuando trabajamos en ciencias sociales con métodos cuantitativos, tener muy, muy, muy en claro cuáles van a ser nuestras unidades de análisis, es decir, cómo las conceptualizamos, cómo las definimos, qué características va a tener ese conjunto de personas, grupos o tipos de documentos, registros o eventos o lo que sea que caractericemos como unidad de análisis y que queremos ver cómo se desenvuelve y cómo es la dinámica en la que está circunscripto. Entonces, las variables se llaman variables porque son ese artefacto analítico que nos damos para poder ver cómo esos atributos de las unidades de análisis, que pueden ser grupos humanos, personas, registros, documentos o fenómenos colectivos o conceptos como, por ejemplo, un hogar. Un hogar, y incluso digo, esta diferencia que la pueden encontrar en los documentos del INDEC cuando vieron que ellos hacen en las EPH, en las encuestas de hogares permanentes, tienen dos bases de datos. Unas son de los hogares y otras son de los individuos. Después vos igual las podés correlacionar y demás para poder trabajar con la información de manera complementaria. Pero tienen dos bases de datos. El hogar se considera incluso diferente de lo que es una vivienda. En una vivienda puede haber distintos hogares. ¿Por qué? Porque el hogar es cómo se articula y cómo se organiza ese grupo humano al cual vos vas a caracterizar como un hogar. Entonces vas a decir ahí, bueno,
se caracteriza, estoy dando este ejemplo, digo, pero pueden encontrar de manera más categórica en los documentos de la EPH. Pero se caracteriza por el jefe de hogar, que es, es el que toma las decisiones administrativas, económicas de la reproducción material de ese grupo humano que está configurando ese hogar. Entonces puede ser, antiguamente se medía como el de mayor ingreso, pero después se fue complejizando y ya no es solo el de mayor ingreso, sino quien toma las decisiones acerca de cómo se administra ese hogar. Y después, en función de eso, cada uno de los individuos, de las personas que componen ese hogar, bueno, cuál es la relación que tienen con el jefe o jefa de hogar. Después tenés distintos tipos de hogares, los hogares monoparentales, donde hay solo un jefe de hogar y un solo aportante a la economía de ese hogar y en función de eso las estrategias de reproducción de ese hogar y demás. Es muy interesante. No quiero ahondar demasiado porque como ahora no lo tengo fresco, esas definiciones, algunas van cambiando con el tiempo y no, o sea, traje el ejemplo porque se me vino a la mente, pero no es que lo preparé para esta clase. Entonces no quiero dar alguna definición que se me escape, quizás cometí algún error, pero digo, es esto. Lo que quiero dejar en claro con ese ejemplo es que las unidades de análisis se caracterizan y se definen conceptualmente. Y para ver cómo esa unidad de análisis está inserta en una dinámica, es que se van a tomar determinados atributos de esas unidades de análisis que van a ser las variables. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que traje acá, que no sé por qué me fui a la EPH, es una unidad de análisis puede ser un estudiante y la variable puede ser su edad. Es decir, un estudiante puede tener como atributo una edad y la edad puede variar justamente en el valor que asume, ¿no? En el rango etario que le corresponda. O puede ser otro atributo de esa unidad de análisis, el nivel educativo de los padres, esto lo mencionaba antes, ¿no? Entonces, es eso, es la unidad de análisis puede ser una persona, puede ser un registro, esto cuando trabajamos mucho con fuentes secundarias, ¿no? No sé, los registros de automotor o de impuestos y ver cómo los impuestos evolucionan en relación con otras variables económicas, etcétera. Pueden ser grupos humanos como esto que les mencionaba, un hogar, grupos que se pueden caracterizar, no sé, digo, con distintas cualidades que los pueden caracterizar. Puede ser un grupo religioso, puede ser una tribu urbana, puede ser hinchas de un club de fútbol, pueden ser fanáticos de X cosa. Esa cualidad que los caracteriza y los distintos valores que puede asumir esa cualidad que los constituye son las variables. Y es lo que uno mide cuando va a analizar determinado fenómeno. A su vez, las variables se pueden considerar de distintas maneras según el rol que ocupen en esa relación entre variables. Porque, por supuesto, como decíamos, los fenómenos sociales no son fenómenos simples que ante un estímulo cambia un valor y entonces se explica el propio comportamiento de ese fenómeno social de manera monocausal. No, en general los fenómenos sociales son multicausales. Esas multicausas son variables, son atributos y cualidades de determinadas unidades de análisis o fenómenos o el propio entorno de esa unidad de análisis que van interviniendo en la probabilidad del valor que asuma esa variable, es decir, esa cualidad de esa unidad de análisis, y en función de eso se pueden dar descripciones o incluso explicaciones de por qué determinado fenómeno, si el fenómeno son sujetos o grupos humanos, entonces podemos decir determinados sujetos o grupos humanos se comportan de tal manera. Y entonces es necesario tener bien en claro esto, cómo vamos a definir nuestra unidad de análisis.
con esa definición que viene de todo esto que les mencionaba, de las características, que son cuestiones de que nos amparamos en el conocimiento previamente construido, tenemos un criterio de selección de por qué o no consideramos este tipo de definición que caracteriza de esta manera a estas unidades de análisis que vamos a analizar. En función de todo ese trabajo previo, es donde uno va a ver cómo, primero, monta esa hipótesis que mencionábamos al principio, esa relación entre variables. Por lo general, la variable de análisis que uno va a medir es la variable dependiente en esto de las relaciones de variables. Si hay una variable dependiente, es porque es dependiente de otra variable. Y hay variables independientes. Y después hay un caso especial que son variables intervinientes o variables espurias o extrañas. Pero vamos al rol de las variables. La variable dependiente va a ser ese atributo o esa característica, esa cualidad de la unidad de análisis que a mí me interesa analizar, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del desempeño educativo de un estudiante, la variable dependiente va a ser, por ejemplo, la calificación que obtenga en un examen. ¿De qué va a depender, si es una variable dependiente, de qué va a depender el- la nota que se saque en un examen? Bueno, de una variable independiente. Una variable independiente puede ser, por ejemplo, la cantidad de horas que estudió para ese examen. Y en esto de saber cuál es la independiente o cuál es la dependiente, es justamente esto, digamos. Hay esto que les mencionaba, por eso era todas esas aclaraciones previas, siempre hay una relación causal. Si una variable es dependiente, porque depende de otra variable, es decir, es consecuencia de una causa. En este caso, en este ejemplo, la consecuencia de una calificación, o sea, la consecuencia es una calificación de un examen. ¿Y consecuencia de qué? La consecuencia de cuántas horas estudió para ese examen. Después puede haber en esa relación de causa y efecto, como dijimos, no necesariamente son relaciones tan simples. Puede haber, acá estoy dando un ejemplo muy sencillo para que se entienda cuál es el rol de las variables en esta relación causa y efecto. Como decíamos, hay una relación en los fenómenos sociales que por lo general nunca son unicausales, monocausales, por ende no existe una relación de una sola variable independiente que cause el efecto de la variable dependiente, que es la que yo estoy analizando, sino que por lo general hay varias variables independientes que configuran y son todas las multiplicidades de fenómenos y variables que afectan al resultado, es decir, a mi variable dependiente, que es la que yo intento ver cuál es su dinámica, por qué se ve afectada, cuáles son los estímulos que la modifican, que hacen que adopten un valor u otro variable, perdón, u otro valor, un valor, por eso son variables. Yo insisto mucho con la definición del término variable y que variable significa esto, digo, la posibilidad de que asuma o no un valor depende de las posibilidades de, disponibles de valores que puede asumir esa variable, que va a depender además de la definición conceptual que yo le dé. ¿Pero por qué? Porque a mí me costó un montón entender, y quizás no me estoy dando a entender bien, pero me costó un montón entender que justamente se llama variable porque varía en la atribución, en el valor que puede asumir. Por eso es variable. Es una pavada, pero hasta que yo me di cuenta de esa definición, habían pasado, no sé, años leyendo metodología hasta que entendí, claro, se llama variable porque varía en función del valor y la atribución que toma la característica mi unidad de análisis. Pero bueno, nada, traía eso a colación, que si después me contarán si se entiende o no lo que le estoy queriendo explicar. Porque a la vez también es esto, digamos, es como buscar el punto medio entre dar metodología y ver todos estos aspectos. Esto que estamos charlando son temas que se ven en un cuatrimestre en la facultad, al menos en mi carrera, que es sociología. Y acá estamos súper pasándolo rápido, además esto digo, en un encuentro virtual.
Pero bueno, para eso también existe después la repregunta y demás. Que insisto, estamos acá para tratar de acercar de manera más llana posible todas estas posibilidades instrumentales que son las metodologías, tratando de alertar un poco dónde están insertas, en qué dinámicas y cómo eso se complejiza con esto que les decía, o sea, una cosa de la construcción de conocimiento científico, pero que ese conocimiento científico después es tomado en una dinámica social más compleja. Este, entonces, todo lo que no se entienda acá es primero que es súper lógico, porque estamos hablando de cuestiones que son bastante, que necesitan tiempo de explicación y ser más exhaustivo en los ejemplos y darle a la lectura y demás. Así que lo más lógico es que, digamos, no sea de fácil aprehensión esto que estamos charlando. Pero a la vez también, como intento llevarlo a un terreno con ejemplos de los más cotidianos o interpelarlos también a ustedes en sus intereses, que esto lo vamos a ver en función de aquellos que tengan interés o intención de pensar en algún diseño de investigación, en una problemática de trabajo, de militancia, de interés académico o lo que fuere. Esto lo vamos a ir discutiendo en función del fenómeno social que a ustedes los interpelen, en función de las unidades de análisis que a ustedes les interesa abordar para entender cómo se comportan en un determinado fenómeno social. Así que nada, el espacio en realidad tiene la intención de que vengan las preguntas y que digo, se hace lo que se puede en un tiempo muy, muy acotado, y que justamente son cuestiones que son complejas, que no se dirimen tan rápido. Por eso tampoco yo trato más de ahondarle en cuestiones que tienen que ver más en cómo se inserta en una dinámica un poquito más por fuera de lo estrictamente científico que en la cuestión densa instrumental. Por eso vamos a repasar, por ejemplo, algunos indicadores, coeficientes y las cuestiones más duras de la estadística. Las vamos a pasar un poco más para arriba, las vamos a mencionar, tratar de explicar de qué se tratan y demás, pero que eso ya es más de carácter instrumental y por ende es una técnica que se aprende y se ejecuta y se aprende con la práctica además. Entonces, eso ya es más aplicado. A mí lo que me interesa es que se puedan llevar de esta experiencia una revisión con una mirada un poco más holística, es decir, que sea más general de qué se trata cuando estamos hablando de construcción de conocimiento científico, porque justamente esto que les mencionaba se envuelve de objetividad y con pretensión de verdad, pero ya vemos que ese discurso con esas atribuciones se llevan al campo de la discusión social y política, y que justamente se trata muchas veces por fuera de la rigurosidad metodológica que nos sirve para poder alertar cuando no se cumple, estar atentos que en definitiva en la discusión social es una disputa por la representación de la realidad, de lo social. Y por ende, eso siempre va a tener sesgos que nos van a encontrar en nuestros antecedentes, en nuestras sensibilidades, en nuestros antecedentes políticos, ideológicos, y las formaciones y todas las herramientas cognitivas con las que venimos cargados para entender la realidad. Entonces, mi intención es poner a la ciencia y a las ciencias sociales más en ese lente que en un taller, en este caso que estamos repasando los aspectos cuantitativos, de revisar en profundidad lo, lo estrictamente técnico, como coeficientes, como ahora vamos a repasar algunas cositas más, pero que eso, digo, si se quiere, es un taller aparte. Cosas podemos ver en la parte de práctica de quienes intenten formular un diseño de investigación. Van a ver recomendaciones metodológicas y demás, y después
incluso si quieren articular con los institutos de investigación del espacio de la CTA, también hay posibilidades, dependiendo de la logística y de los casos, también hay posibilidades de, o mejor dicho, se promueve que se lleven a cabo estas iniciativas de investigación. Ahora sí, volviendo entonces a la cuestión de las variables, fenómenos multicausales, por ende hay muchas variables independientes y una variable dependiente que es la que nos interesa explicar. Y cuando decimos independientes y dependientes tiene que ver con la forma en que se vinculan en el fenómeno que nosotros queremos explicar de nuestras unidades de análisis. No porque una variable independiente es independiente per se en cualquier otro tipo de vínculo con otro tipo de variables y para otro tipo de fenómeno social o unidad de análisis. Por ejemplo, en un fenómeno que queremos analizar es una variable independiente, para otro fenómeno puede ser una variable dependiente. Digo, también quiero dejar en claro que las variables son dependientes o independientes en función de la relación causal que tienen en el modelo explicativo que nos queremos dar del fenómeno que queremos analizar. Después existe una tercera clasificación, además de la dependiente e independiente, que es la variable interveniente, que si se quiere y para simplificar, está más cercana a una variable independiente. De hecho es, si se quiere, esta es mi definición igual, seguramente algún epistemólogo diga que no. Eh, si se quiere una variable interveniente, también es una variable independiente, pero es una variable independiente especial. Es decir, en determinada circunstancia del fenómeno de análisis, puede que aparezca dada la configuración entre todas las variables independientes y la variable dependiente que quiero explicar, en determinada configuración de ese fenómeno que no siempre ocurre en todo espacio, todo tiempo y todo lugar, puede ser que adquiera características muy específicas y que intervenga entre el resultado de esa relación del estímulo o los estímulos de las variables independientes para la causa que viene a ser la variable dependiente, y que la presencia o, por omisión, la ausencia de esa variable, es decir, de ese atributo de la realidad que configura el fenómeno que yo quiero analizar, sea su presencia o su ausencia, va a intervenir y va a modificar el valor que asuma mi variable dependiente. Es decir, va a modificar o va a especificar la causa de los efectos de los estímulos que son las variables independientes. Todo esto que mencionaba antes es el proceso de operacionalización, todo esto que les mencioné antes de cómo yo de mi marco teórico tomo los conceptos teóricos, cuáles son las atribuciones, qué lo define, qué lo delimita, qué lo caracteriza y cómo esas características, categorías, todos esos aspectos y cualidades que configuran a el fenómeno y a las unidades de análisis de ese fenómeno que yo quiero investigar, que yo quiero medir, que yo quiero ver cómo se desenvuelven, que yo quiero ver cómo varían, cómo adoptan determinados valores diferentes entre sí, todo ese proceso de cómo hago para bajar de manera práctica e instrumentalizada esas definiciones categóricas, conceptuales de la teoría, a hacerla una variable empírica que yo pueda contrastar con la realidad, es decir, que yo pueda obtener el dato y decir, asumió este valor. Bueno, todo ese proceso y con todos los reparos epistemológicos, teóricos, éticos y morales, todo ese proceso se llama proceso de operacionalización, en donde en función de cómo yo haga ese trabajo, esa conversión de un concepto a una variable que yo pueda observar y medir, que me sirva para instrumentalizar y me sirva para obtener ese dato de la realidad, ese proceso se llama operacionalización, en donde tiene que ver con esto, tiene que ver con las dimensiones que tiene ese fenómeno, las características específicas que puede llegar a tener ese fenómeno,
que pueden ser denominadas subdimensiones, los indicadores que yo puedo construir para graficar y demostrar cómo está constituido ese fenómeno. Los indicadores son categorías que me ayudan a caracterizar el fenómeno. Pueden tener un valor, los indicadores pueden, es algo, todas estas son herramientas analíticas que yo construyo. Volviendo un poco a la premisa que les dije al principio, nada de esto existe en la realidad per se. Nada en la realidad de manera objetiva y natural se llama confianza en el Congreso. Nada objetivo en la realidad se llama nivel educativo. Nada objetivo en la realidad se llama nivel socioeconómico. Son todas categorías que uno construye analíticamente. Son propiedades analíticas que uno construye como investigador para tratar de contrastarlo y corroborarlo en la realidad. Es decir, si yo defino que la clase social depende del nivel socioeconómico, bueno, tengo que definir qué entiendo por clase social y qué entiendo por nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico va a ser un indicador que me va a decir a qué clase social pertenezco, por ejemplo. Y digo, son todas definiciones que uno construye analíticamente, es decir, cuando digo analíticamente son construcciones mentales que uno hace para poder representar a esa realidad y poder darle, esto que les decía muy importante, la forma. ¿Qué cosas hay adentro? ¿Qué cualidades y características tiene ese fenómeno? Unidades de análisis que yo intento analizar y qué cosas están afuera, que las complementan o que son, por el contrario, excluyentes. Luego viene esto de acerca de la posibilidad que hablábamos de los métodos, de los cualitativos y los cuantitativos, con respecto de la posibilidad que yo tengo en una investigación de poder hablar de manera generalizada las conclusiones que yo puedo extraer de mi estudio, de mi análisis, o por el contrario, si encuentro límites para poder generalizar eso. Para poder hacer estudios de manera generalizada y poder hablar de la población de estudio en completa, general, que yo estoy abordando como unidad de análisis, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un ratito, la cuestión de los estudios electorales. Para yo poder hablar de un pronóstico electoral y tengo que hablar de votantes, tengo dos caminos. Uno que es logísticamente imposible, que es preguntarle a todos los votantes, agarrar el padrón electoral, ir a cada una de las casas y preguntarle a todos por quién van a votar. Eso, en términos logísticos, es imposible prácticamente. Y la otra es a través de una muestra representativa. Si uno quiere hacer una muestra representativa, tiene que trabajar con la estadística y la estadística probabilística, con la estadística inferencial, para poder hacer inferencias y generalizaciones de las conclusiones que uno saca. Para poder generar ese tipo de muestras, o sea, las muestras pueden ser con estas dos características, probabilísticas, es decir, que uno a través de los métodos probabilísticos de la estadística puede generar esa inferencia, es decir, que mis conclusiones a través de la muestra de casos que yo recolecté son efectivamente representativos del universo de la población de estudio, de mis unidades de análisis, en este caso los votantes. Entonces, supónganse que mi muestra es de 1.600 votantes. Estos 1.600 votantes, por la forma que yo construí estadísticamente la muestra, con el muestreo probabilístico, me aseguré que en términos metodológicos me va a representar y va a tener una representación con, depende el nivel de probabilidades que yo le asigne de que efectivamente ocurra. Por eso son los porcentajes de probabilidades cuando se dice con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,5%. Bueno, todos esos son indicadores que matemáticamente, o sea, la estadística es una rama de la matemática. Matemáticamente tienen su justificación, tienen sus fórmulas, tienen su contrastación empírica y cómo funcionan en la realidad. La estadística primero fue aplicada, obviamente, como les decía, en las ciencias naturales, pero también en las empresas
¿no? Cuando muchas empresas al día de hoy siguen trabajando, pero esto incluso en los albores de la revolución industrial, para poder controlar, por ejemplo, los procesos de calidad de... Estás produciendo platos, vos vas y tenés en tu línea de montaje, vas produciendo platos y sabés que cada tanto te aparece un plato defectuoso, un plato que no te va a servir para venderlo. Bueno, vos contabilizás y tenés un registro permanente de cuántos platos vas produciendo por hora en determinadas características con la máquina que produce de esta manera. Entonces vos tenés toda esa serie de variables, tipo de máquina, los materiales que usás, la temperatura con los que cocinás el material, todas variables que vos tenés controladas, que se repiten siempre de la misma manera en todo momento, en todo lugar. Teniendo todas esas variables, podés armar tu modelo, podés calcular y en función de lo que vos vayas contabilizando, podés ver que cada tanto periodo de producción vas a tener tanta cantidad de productos defectuosos. Eso lo podés ir sistematizando y formulando en una ecuación matemática estadística y al momento de que vos después apliques para las mismas condiciones ese modelo, vas a poder tener un adelanto de lo que va a suceder, que va a ocurrir bajo las mismas circunstancias, las variables asumiendo los mismos valores, todas esas variables independientes van a dar por resultante lo esperado para la variable dependiente. En este caso, siguiendo el ejemplo de la producción de una fábrica de platos, que dada la máquina, temperatura, componentes, materiales, insumos y demás, produciendo a determinada velocidad, ritmo, con determinados operarios y demás, te va a dar resultante que vas a tener un 3% de productos defectuosos. Vos ya no vas a necesitar relevar todo el tiempo la cantidad de un año de producción. Vos vas a saber ya que con tu muestra de 1200 platos, sabiendo que tus variables se comportan de la misma manera, vas a tener que con 1200 casos te va a decir cuánta cantidad de platos vas a tener defectuosos en tu producción. Eso para los escenarios controlados donde las variables no se modifican constantemente, no son contingentes, por ende, no son tan contingentes como la conducta humana, son muy certeras, son infalibles las medidas probabilísticas. El problema es trasladarlo al comportamiento humano donde los modelos y todas esas variables independientes que configuran el desempeño de la dinámica del fenómeno no siempre ocurren de la misma manera. No todos los valores de la variable independiente se presentan y se presentan de la misma manera. Por eso los fenómenos sociales son tan complejos de medir con tanta precisión como pueden ser fenómenos de objetos inanimados o de la naturaleza, etc. En función de eso, hay distintas técnicas que la estadística para los fenómenos con objetos inanimados y para fenómenos físicos y de la naturaleza, los métodos probabilísticos estadísticos son muy efectivos, muy buenos. Para el campo de las ciencias sociales, dominar ese conjunto de variables que constituyen, no porque el método, la técnica estadística sea mala, sino trasladarla al escenario y a las características de un fenómeno social en donde las variables son muy variables y son muy complejas y que no siempre son identificadas como variables en su justa medida, en su justa proporción. Entonces, no necesariamente siempre se las capta a todas y en las dimensiones y en las proporciones que deben tener para poder explicar a la variable dependiente. Entonces, esa es la dificultad que nos encontramos cuando trasladamos estos modelos de, de la estadística a las ciencias sociales. Entonces tenemos los modelos probabilísticos que trabajan con probabilidades y los no probabilísticos que son muestras que a vos te pueden ayudar a describir de qué se trata esa cantidad de evidencia que vos recolectaste, pero que no podés aplicarlas a una generalización y decir que esa muestra vale o encontrás las mismas probabilidades que tuviste en esa muestra que tenés para aplicarlo a la población en general. Esto que tenemos acá, que los vamos a subir, y yo voy a subir materiales metodológicos que son para públicos de no estadísticos, van a encontrar las definiciones, yo que se las lea acá, son definiciones muy técnicas, esto que les mencionaba, hablar de las pruebas estadísticas como la prueba T, el chi cuadrado, el ANOMA,
la ANOVA, perdón, y las correlaciones, que hay miles de indicadores de correlaciones, son fórmulas matemáticas. Uno podría explicar el sentido de esas fórmulas, me quedé sin tiempo, pero no van a, no, más allá de la explicación y el sentido de estas pruebas estadísticas, a mí lo que me interesa que se lleven es esto, es que estas herramientas existen, son muy útiles para medir, eh, pero que esto se da en este escenario que es distinto a los escenarios controlados, de una, de una muestra o de un fenómeno con objetos inanimados o de fenómenos físicos. La complejidad de cómo se configura, los fenómenos sociales estando constituidos por personas o por cosas que hacen las personas, generar definiciones y categorías que las puedan, definir de manera precisa y no ambiguas, es la tarea que es difícil. Por eso hay que ser humildes al momento de construir conocimiento, social, y no, tener esa pretensión totalitaria con la que algunos, se muestran extrayendo conclusiones que pueden ser, al margen de la justeza metodológica, de todas maneras siempre son discutibles. Esa es un poco la reflexión que quería dejarles con respecto a los métodos cuantitativos. Bueno, ya estamos en hora. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Vamos a dejar de todas maneras el canal del foro, para intercambiar también. Pero bueno, nada. Si alguien quiere preguntar algo, dejo un cachito abierto. Y si no, tenemos el encuentro la semana que viene, ya con los aspectos quali. De todas maneras, siempre vamos a tener una instancia de repasar, y quienes podemos aprovechar los primeros minutos de cada encuentro para preguntar algo de la clase anterior. Muy buena tu clase. Gracias, Mabel. Emiliano, gracias. Bueno, ¿te parece que cerremos acá, Betina? ¿Cómo no? Paro de grabar entonces. Dale. Bueno,